Martes 15 de octubre, estamos adelantados, voy a seguir platicando, ustedes me siguen. Lo que Dios empieza a hacer es que nuestro orgullo, ¿no? Nuestro yo empieza a sanarlo. ¿Cómo? En que ya no se esté desarrollando mi orgullo, que no se esté desarrollando mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, nos pone circunstancias en nosotros contrarias a lo que nosotros deseamos, queremos, para que empecemos a confiar en la voluntad de Dios y que Él empiece a sanar nuestro corazón, que empiece a sanar nuestro riñón, como decías, nuestros pulmones, empieza a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y empieza a trabajar con nuestra voluntad. Nuestra voluntad, imaginen esto que es algo tan pequeño en comparación a Dios. Somos tan pequeños en comparación a Dios. Pero vean esta parte, como dice Santiago, que es la lengua, es un órgano tan pequeño en nosotros, pero que nos puede llevar a la perdición. Un incendio, provoca un incendio. Y lo compara a la lengua como ese timón de un barco. Entonces, nuestra voluntad es como ese timón de un barco. Es algo tan chiquito. Imagínense un crucero de los de ahorita, que son como 4 veces más grande que el Titanic, ¿no? Lo que mueve al barco es algo tan chiquito, es algo tan pequeño a comparación del tamaño del barco que lo mueve a todos lados. Así es nuestra voluntad. Nuestra voluntad va a llevar nuestro cuerpo, va a llevar nuestra alma, va a llevar nuestro espíritu a que tenga experiencias en donde nosotros queremos que las tenga. Entonces, ¿qué es lo que viene Dios a hacer? Viene a empezar a sanar nuestro orgullo, nuestra voluntad, a decir, es que mira, en esta parte enferma que estás, en esta parte contaminada que estás, no tienes la capacidad de decidir qué es bueno para ti. Porque si vas por ese camino yo no lo puse para ti. Entonces te vas a perder y te vas a alejar de mí. Si lo que yo quiero, si Dios es amor y lo que Él quiere es que regreses a su presencia, a su trono, tienes que regresar sano, tienes que regresar puro, tienes que regresar limpio, ya no enfermo, ya no con ese pecado. Entonces Él empieza a depurar y empieza a limpiarnos. Dice que Él nos mete en esas pruebas, dice como cuando meten la plata al crisol. Meten la plata con el fuego de la prueba, ¿para qué? Para sacar la escoria. Todo lo que no es puro, para poder limpiar esa plata y sacar una plata pura, para sacar un oro puro, ¿no? Empieza a limpiar toda esa escoria. Nuestro pecado, nuestra enfermedad es esa escoria. Entonces, mi voluntad o mi orgullo es esa escoria que Dios tiene que empezar a limpiar para ir quitándola de nosotros, para que regresemos a su presencia. Y Dios nos permite, en su misericordia, aquí en la tierra, tener experiencias de estar en su presencia. Y les aseguro que cada uno de ustedes y los que me están viendo en el Zoom, cada uno hemos tenido una experiencia con Dios. De que dices, esa paz, ese abrazo, ¿no? Ese no sentirte solo. Dios nos da destellos de lo que es su presencia. Nos motiva a decir, Señor, yo quiero el 100%, yo quiero estar siempre en paz contigo. Quiero estar mis cuentas claras contigo, quiero estar en comunión contigo. Esa es la invitación de Dios. Imagínense si Dios nos invita a estar sentados a su diestra. ¿A qué nivel estamos? A nivel del trono. Estamos al nivel del rey, estamos al nivel de todo el poder. Es lo que Lucifer quería. Él quería sentarse en el trono, pero sin la ayuda de Dios. Él por sus propias fuerzas, por su propia voluntad. Acá Dios nos está dando la opción de llegar al trono, pero no con nuestro orgullo, no con nuestra voluntad, sino por medio de su voluntad, por medio de un proceso de limpieza. Entonces, le diste al clavo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que estemos con Él. Esa es su voluntad.
que regresemos con Él. Entonces, la voluntad aquí en la tierra de Dios para nosotros nos causa enojo, nos causa tristeza, nos causa duda de que si realmente Dios existe. Porque si Dios existe y si Dios es amor, Porque hay guerras, porque los niños. porque guerras, porque niños con hambre, porque niños, sus papás los abandonan y son, huérfanos sin ser huérfanos, porque muchas veces los papás viven y los abandonan. Entonces, imagínate, yo creo que es un shock más fuerte ser un huérfano sabiendo que tus papás viven, que ser un huérfano de que sabes que tus papás se murieron, ¿no? El shock que ha de ser tremendo en tu vida, ¿no? Entonces, ahí empieza una duda, pero no estaba en la voluntad de Dios que tú tuvieras esa vida para ir limpiando tu orgullo, para ir limpiando tu escoria, para ir limpiando y sanándote, ¿no? Entonces, toda esta parte de la voluntad que les estoy hablando tiene que ver con el tema de hoy, que estamos viendo el tabernáculo. En el tabernáculo ya entramos en un proceso en donde entramos a nivel de los pies de Jesús con el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, derramamiento de sangre, caía el fuego, la experiencia del agua. Luego entramos al lugar santo, la experiencia del mueble de oro, con el incienso, las oraciones, el candelero, que es la palabra, la luz, la mesa de los panes, donde está la experiencia de poner en práctica la palabra de Dios. Y viene el lugar santísimo, ¿no? Y en el lugar santísimo ya explicamos lo que es el arca del pacto y qué había allá adentro y todo eso. Y hoy nos toca ver el propiciatorio, lo que es la tapa, donde estaban los querubines, precisamente. Y esta tapa era de oro sólido, de oro puro, y vean cómo era hecha esta tapa. Miren. Sí. ¿Sí? No, Okay. Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 10. El martes pasado me quedé del versículo 10, me quedé en el 16, en donde ya les explico que hace un arca de madera, de acacia, las medidas del arca, lo cubrirás de oro puro, y luego hablamos de las varas de madera, ¿no? Y luego, en el versículo 17 dice, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás a los 2 extremos del propiciatorio. 17. 25, 17. Éxodo 25, 17. Harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Los rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Eran 2 querubines que estaban así, y los rostros estaban viendo hacia la tapa. Yo estaba viendo así y el otro está viendo así. ¿Por qué tanta explicación aquí de cómo los debe hacer? Tiene un sentido, entonces los voy a explicar. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y aquí está la clave. Y de allí me declararé a ti. De ahí yo te voy a hablar. El propiciatorio era, vamos a hacer es donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la gloria de Dios.
Y de ahí él hablaba. O sea, al sumo sacerdote de ahí salía una voz, literal. A la fecha, en nuestros tiempos, hay gente que Dios le habla audible. Hay gente audible, con una voz. Hay gente, ¿no? El sumo sacerdote tenía la experiencia todos los días en que Dios le hablaba. Los adanes tenían la experiencia todos los días que Dios le hablaba. Y muchos profetas también. Sí, los profetas. Sí. Entonces dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Yo voy a dar de ahí mi sentencia, de ahí yo voy a dar mis instrucciones, de ahí yo voy a hacerte saber mi voluntad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te conviene hacer? Cuando el pueblo de Israel tenía que vencer a un enemigo, tenía que, cuando iba a la guerra, tenía que ir primero a preguntarle a Dios si realmente tenían que ir a la guerra, si podían ir a la guerra, y cuáles de las tribus tenía que ir por delante. ¿Quién va primero, Dios? Y entonces Dios les daba la estrategia de ataque. Cuando el pueblo de Israel, y si le hacían caso, vencían y ganaban. Cuando no le preguntaban a Dios, les pegaban una corretiza y morían muchos israelitas. ¿Cómo jalamos eso a nuestros tiempos de hoy? ¿Cómo lo jalo? Las decisiones que nosotros Mis batallas. Lo que viene por delante en mí, ¿qué es lo que tengo que ir a hacer? Irle a preguntar a Dios, Señor, esta es mi voluntad, este es mi deseo y esto es lo que yo quiero hacer. Lo pongo aquí en tus pies, lo pongo aquí en tu presencia, pero tú dime, Señor, ¿qué debo hacer? Entonces me vas a decir, ay, pero Dios no me habla. No. Sí, te habla, no Sí, de te esa habla. manera, pero te habla de Dice, muchas digo, maneras. pero pues Dios no me habla. Es que no lo oigo, Ajá. me decía de chiquito. Es que no Dios lo tiene, oigo. todos, si se fijan, tenemos un lenguaje corporal. Podemos decir muchas cosas sin abrir la boca, ¿no? Cuando más conoces, por ejemplo, tú con tu relación con tu mamá, tú ya sabes, sin que te diga una palabra, tú ya sabes en qué modo está. Que la tienes controlada. Tú ya sabes si tenías algo que querías obtener de tu mamá, tú ya sabes, dices, no, Los ojos mejor también me espero a dices. que coma, Sí. ¿no? Ujú. Primero Sí, que sí. coma, que se relaje tanto y después hablo con ella. ¿Por qué? Porque ya y no ha abierto la boca. Así es nuestra relación con Dios. Pero si yo llego con tu mamá y si está en ese modo, yo no lo voy a identificar. ¿Por qué tú sí lo entiendes y yo no? Porque lo conoces. Porque has tenido una relación con tu mamá. ¿Cómo sabemos Con cuando Dios, Dios ¿no? nos habla? Porque tenemos Porque una tenemos relación. una relación Claro. con Dios, porque no hay una religión que nos separe. Tenemos una relación. Entonces, entre más yo voy y le pongo mis proyectos, mis metas, mis deseos, y creo que Dios me contestó favorable y voy y lo hago y fracaso, creo que no escuché bien, creo que no entendí bien, creo que Dios no había comido, ¿no? O sea, entonces empiezo a conocer más a Dios, empiezo a tener una relación con Él y Él me empieza a hablar. Alinearte, ¿no? Alinearte. Cuando lo escucho no lo estoy cuestionando, ¿no? No, lo que pasa es que, digo, A ver, ¿por qué en mi hizo esto? caso, De todo hay que en mi dar caso, gracias. por ejemplo, en mi caso, yo no escucho a Dios audible. O sea, yo le he dicho, Señor, Sí, por yo favor, creo que eso, no, yo Me creo que, desmayo. o sea, Dios me conoce muy bien que si Él me hablara audible, me da un infarto, yo creo. O sea, no soy tan espiritual, ¿no? Sí, Pero tengo un lenguaje con Él, Sí, sí. como tengo un lenguaje con mi esposa, O te pone aquí un texto que dices, ¿no? no. exacto. Entonces O he cinco aprendido frases seguidas. cómo es mi lenguaje con Dios, ¿no? Cómo Él me habla. Y entonces bueno, hay muchas formas en la Biblia de cómo Dios te habla, en mil formas, pero generas un lenguaje muy personal, muy particular,
Y eso es solamente tener una relación y eso es solamente con el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ir a preguntarle. Cada vez ir a preguntarle. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando vas en oración. Entonces, si yo no voy en oración, pues ¿cuándo voy a escuchar a Dios? Si yo no leo la Biblia, ¿cuándo voy a escuchar a Dios? Entonces, yo siempre la forma, esa es mi comunicación con Él, se los voy a compartir. Yo le digo, Señor, confírmame 3 veces. Antes de que yo lo haga, necesito confirmación 3 veces de esa parte. Porque no quiero actuar yo. No quiero que actúe mi emoción, mi voluntad. Señor, quiero que se haga tu voluntad. Y entonces yo estoy esperando. A veces esas 3 veces puede ser en el mismo día. O a veces esas 3 veces pueden durar 4 años. Que Dios me ha confirmado cosas 4 años, 5 años. Y no he hecho nada hasta que Él me confirme. Y he esperado. A José le tardó 22 años, ¿no? Cuando fue a Egipto. O sea, pueden pasar mucho tiempo, o puede ser en el mismo día, o puede ser en la misma semana, ¿no? Cuando tienes duda de si te contestó Dios o no, lo vas a saber porque sí o sí tienes que tomar una decisión en tu vida. O sea, no puedes aplazar un proyecto o ciertas cosas, no las puedes aplazar tanto tiempo. Hay cosas que tienen una fecha límite para tomar una decisión. Entonces tú tomas la decisión y después te enteras que no te fue bien. Tienes que estar ¿no? tranquilo, ¿no? O sea, tienes que estar como en paz. Y entonces hay una forma de tener una comunicación con Dios o una comunión con Dios, que es la oración. ¿Cuál es el objetivo de esa oración? Saber cuál es su voluntad, ¿no? Esta parte donde Él se manifestaba y dice que los querubines hacían las alas así. Entonces en el centro, en el medio, en ese hueco que se genera en esas alas de los querubines, en ese hueco estaba la gloria cabot de Dios. Es donde Él hablaba, ¿no? Y dice que los querubines se veían directamente ahí. Los querubines, lo he explicado en otros talleres, los querubines, digamos que es el rango más alto de los ángeles. Y los querubines, la función de los querubines es proteger la santidad de Dios. Es que nada impuro se acerque a Él, porque si no, lo matan o lo hacen a un lado, lo destrozan. El ejemplo, ¿dónde está? Un ejemplo muy básico es cuando los Adanes son sacados del huerto. Dice la palabra de Dios que Dios puso a unos querubines en la puerta, dando al este, puso unos querubines y dice que una espada que se revolvía como fuego, para que ellos no regresaran al huerto, al Edén, y comieran del árbol de la vida y que no vivieran siempre en esa circunstancia en la que estaban, no vivieran para siempre en pecado. Entonces por eso puso esos querubines. Eso que estaba ellos contaminado, no los dejó regresar y los querubines eran los encargados de que no regresaran. Ellos, los querubines, ¿qué estaban haciendo? Siempre viendo hacia la gloria de Dios, la presencia de Dios, y no quitaban la vista de ahí. ¿Qué podemos nosotros sacar para nuestro provecho hoy en día? Debemos adquirir esa parte de estos querubines. Por ejemplo, si les estoy hablando del tabernáculo y les digo que Jesús es el tabernáculo, entonces Jesús tenía esta función de estos querubines. Cuando Jesús vino a esta tierra, su vista siempre en quién estaba. En el Padre. En el Padre. Dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Está mi vista en la voluntad del Padre. Y tenía esa forma de estos querubines de no perder el blanco, de no errar el blanco, de no perder de vista al Padre, la voluntad del Padre. Señor, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, siempre Jesús tuvo la vista en el Padre. Por eso todo salió con éxito. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestra vista? No nos parecemos a esos querubines, no nos parecemos
a Jesús en esa parte. El banco. ¿Dónde tenemos la vista? Otra parte que me gusta poner como ejemplo cuando perdemos la vista, perdemos el blanco, es cuando Pedro le dice, Jesús, cuando está caminando en las aguas Jesús, la gente se espantó, pensaban que era un fantasma. Entonces le dice Pedro, Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Y entonces Pedro empieza a caminar en las aguas. Pero dice que Pedro iba viendo a Jesús, iba caminando en las aguas. Pero dice que Pedro volteó a ver las aguas que estaban Quitó la mirada. revueltas. Ajá. ¿Qué son estas aguas revueltas con oleaje y eso? Son problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, que siempre los vamos a tener, cuando ponemos nuestros ojos en los problemas, nos vamos a hundir en los problemas. Entonces Pedro se empezó a hundir. Entonces dijo, Jesús, sálvame. Y Jesús le dio la mano y lo sacó. ¿Qué debemos de imitar? Que cuando quitemos nuestra vista de Jesús y esté en nuestra vista, esté en los problemas, tenemos un gran recurso. Jesús, sálvame. No necesito ir a mi cuarto de oración. Si estoy a la mitad de mi día, estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy haciendo lo que esté haciendo y hay algo que me abruma y que me estoy hundiendo en mis problemas, ahí en mis adentros puedo acordarme de esto. Jesús, sálvame. Va a venir Él donde estemos y nos va a sacar de esa parte. Eso es lo que estos querubines era su función. Ellos no perdían el blanco. Entonces, cualquier cosa que fuera a entrar ahí, los querubines lo mataban. ¿Se acuerdan cuando David traía el arca a Jerusalén? Que lo traía en una carreta, que el camino estaba como en terracería, y dice que el arca se iba a caer y hubo alguien que metió la mano y agarró el arca para detenerla, para que no se cayera. A nuestros ojos humanos, él estaba haciendo algo bueno. Y dice que de repente, ¡pum!, cayó fulminado, muerto. Entonces uno se confunde. Dice, ¿por qué cayó muerto? Porque no era la forma de llevar el arca. Y ahí David se sacó de onda, dijo, ¿qué es lo que él hizo? Fue a preguntarle a Dios, ¿cómo debo de regresar el arca? ¿No? A tu lugar, a tu casa, a Jerusalén. Él entendió que el arca tenían que llevarla con esas dos varas, arriba de los hombros, donde el arca rebasara arriba de las cabezas del ser humano. ¿Qué es eso que quiere decir? Que mi voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios siempre. Él debe de ser nuestra cabeza. Él debe de ser el que gobierne nuestras decisiones, el que nos guíe. Cuando David hace eso, es cuando dice ahí que él entra danzando, gritando, bailando. Dice que daba 6 pasos y hacía sacrificio, hacía holocausto. Había derramamiento de sangre, de fuego, había agua ahí y entonces había una fiesta tremenda. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestras vidas cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios? Va a haber gozo. Va a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero solamente sí o sí es cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios. El secreto está, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo difícil, como nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo. Esta parte de estos querubines, sí. Es que solo me quedé con... Los querubines son el rango más alto de los ángeles. Y ellos, o sea, se encargaban de resguardar la gloria de Dios. La gloria, ¿verdad? La gloria de Dios. Y no perdían la mirada en el blanco, que era estar cuidando la presencia, la gloria. Cualquier cosa que entrara a la presencia, a la gloria de Dios, nosotros somos muerte. Nosotros estamos contaminados. Imagínense a un leproso. Ya no hay leprosos, pero vamos a imaginar un leproso. Era la figura, ¿no? De lo que... Sí. Porque también puedo decir, imagínense a alguien con COVID y que nos llegue aquí. Aquí donde estamos nosotros. ¿Qué va a pasar? Pues nos contagia. Les aseguro que vamos a salir contagiados, ¿no? Estos querubines, haz de cuenta que se estuviera acercando a alguien leproso, en nuestra condición en la que estamos, lo más importante es que
debemos reconocer que hay pecado dentro de nosotros. O sea, Sí. que hay tinieblas, que hay odio, que hay resentimiento, hay amargura dentro de nosotros. No podemos acercarnos a la presencia de Dios porque no somos compatibles. Ese fuego de Dios nos va a consumir. Esa madera, heno, hojarasca, lo va a consumir. Entonces, los querubines son encargados de proteger la gloria de Dios. Por eso es que están aquí representados y por eso es que deja tan claro que dice que los querubines miraban al propiciatorio, a esta etapa donde Dios dice, de ahí me declararé a ti, de ahí yo te voy a hablar. Entonces, nosotros debemos adquirir esa naturaleza de no perder del blanco la voluntad de Dios. No termina. Era para cuando acabaras de... No, sí. Ahorita que hablas de la voluntad de Dios, bueno, estamos en el entendido de que siempre se hace la voluntad de Dios. Entonces, realmente influye el que yo le diga, por ejemplo, en las mañanas, de que, ay, cuídame hoy, por favor, porque igual si mi destino es chocar ese día, pues voy a chocar, entonces no sirvió de nada. Y no para alejarme de él, o sea, sino siempre agradecerle y decirle, estoy así flojita y cooperando para que sea tu voluntad, pero entonces o sea, no sirve de nada que le pida algo, ¿no? Así que por favor cuida a todos los enfermos, porque igual si alguien se tiene que morir, se va a morir, o sea, no influye en nada sí, siempre se va a hacer la Estás bien voluntad. avanzada. Le dio escalofríos, ¿eh? Has Sí. estado en todos los cursos, creo. Exactamente lo que acabas de decir. Por más que yo ore y por más que yo tenga un buen sentimiento en que voy a hablar de amor de padre. Señor Jesús, cuida a mis hijas que van al trayecto de la escuela. No les pase nada. Si está la voluntad de Dios que les pase algo, ¿creen que mi oración lo va a detener? Claro que no. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que debemos de aprender en esa oración? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo aprovecho y oro de esta manera. Digo, Señor, si tu voluntad se va a hacer y es en contra de lo que yo opino, de lo que yo quiero, Señor, pon fuerza en mí para darte agradecimiento y alabanza, porque se haga tu voluntad. Que esa es la parte muy difícil. Sí. Porque aparte te Debemos- hace sentir mejor, ¿no? Decirte que, ay, cuídame, por favor, que todos estemos bien. Y como que dices, ay, bueno, ya, Sales ya le confiado. pedí, ya. Ujú. Sí, o sea, igual y si es una manera de estar un poco más cerca de él, aunque igual vaya a ser lo que sea su voluntad. Exactamente. Él está esperando, ¿qué reacción tienes? Ujú. ¿Qué tanto ha limpiado de esa enfermedad que tenemos que se llama orgullo? ¿Qué tanto ha limpiado de cuando vas a hacer algo que no te va a agradar? ¿Cómo reaccionas? Esa es la parte importante de lo que Dios todos los días nos está probando. Porque dice, mandó al pueblo de Israel al desierto para probar sus corazones. ¿Qué es lo que hace Dios todos los días con nosotros? Prueba nuestros corazones. ¿Cuál es tu reacción? Oye, ¿qué no? O sea, Señor, te ruego por tal cosa. Entonces Dios piensa, ¿cuántas veces no te he quitado problemas? ¿Cuántas veces no te he levantado? Y por este detallito, ¿dudas de mí? O sea, estoy parafraseando a Dios, ¿no? Pero realmente lo que nosotros estamos viviendo todos los días es cómo vamos a reaccionar a su voluntad. Aquí yo voy a aprovechar para decir, hay dos líneas teológicas, porque no está en la Biblia, pero es un principio espiritual, que dice que está la voluntad de Dios perfecta y está la voluntad de Dios permisiva. El ejemplo está con Jonás. Cuando le dice a Jonás, Jonás, ve, quiero que le prediques a la gente de Nínive, porque están perdidos. Imagínense, era una ciudad como tipo Sodoma y Gomorra, y le dice a Jonás que era un profeta, que era alguien que hablaba con Dios directamente, dice, ve con ellos, predícales, que se pongan en ayuno, en oración, porque los voy a perdonar. Y Jonás dijo, ¿qué? Claro que no voy a ir. O sea, ¿cómo es que a esos impíos, a esa gentuza, los vas a perdonar? No merecen que tú los perdones. ¿Quién era Jonás para juzgar eso? Claro. Entonces Jonás agarra un barco y se va totalmente otro lado. contrario. ¿Qué estaba haciendo Jonás? No estaba haciendo la voluntad perfecta de Dios, porque si él hubiera agarrado, hubiera ido a Nínive a regañadientas, ¿no?
y hubiera hecho la voluntad perfecta de Dios. Pero él estaba en la voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque Dios permitió que se fuera en ese barco, que en su enojo él fuera. Él alebrestó la marea. Los que iban en el barco con él le dicen, tiremos todas las cosas, tiremos nuestros ídolos. Dice, Dios está enojado, decían los marineros. ¿Quién está enojado? Y Jonás estaba durmiendo. Le dice, oye, ¿qué está pasando? Dice, ya sé, dice, el problema es conmigo. Écheme al mar a mí. Dios trae algo conmigo. Entonces lo avientan al mar, lo devora un pez enorme, ¿no? Una ballena, ¿no? La gente dice que es una ballena, pero Era un realmente no pez es una muy ballena. Habla que es un pez enorme. ¿Quién sabe cuál sería? Esos monstruos marinos. Sí, en esa época Sí. Y dice que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir esto? Jonás murió. No es que viviera en la panza del pez 3 días, 3 noches. Realmente Jonás murió. Él experimentó la muerte y lo resucitó. En esa experiencia, estar en la voluntad permisiva de Dios, Jonás tuvo una experiencia de quién es Dios, de su poder de Dios. Dijo, está bien, Dios, voy a ir a hablarles. Y cambió, entonces ya hizo la voluntad perfecta de Dios. ¿Se pudo haber ahorrado eso, Jonás? Sí. Sí, claro. Sí. Nosotros nos podemos haber ahorrado algunas malas decisiones que tomamos y ahorrado circunstancias dolorosas. Sí. Todo el tiempo. Esto hablando en el pasado. Si hablamos en el futuro, si podemos identificar cuál es la voluntad perfecta de Dios, nos podemos ahorrar Sí, también. Sí, Sí. claro, por supuesto. muchos errores y mucho sufrimiento. Sí. Otro Lo camino. podemos ahorrar. Esa es la clave en donde está este mueble. Por eso está a nivel de la cabeza, está a nivel de su autoridad, de su voluntad. Entonces, poner nuestra voluntad debajo de su voluntad. Hay algo más grande aquí en todo esto, pero igual lo puedo compartir el próximo martes, pero voy a darles un principio sencillo, pero difícil de entender. Esta parte del hueco que se formaba aquí, dice que la forma de hacer Vacío. Entre los dos esta tapa, querubines. Es un vacío, ¿no? hay un hueco ahí, pero ¿cómo lo hizo? Dice, harás también, dice, harás el propiciatorio de oro puro, de oro fino, que es oro puro, y da la longitud. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dice que era de oro, una sola barra de oro. La versión oral de los judíos dicen que era una barra del grueso de mi mano, como unos 20 centímetros. Una barra de oro enorme y era martillada, a puro martillo, a puro martillo. Cada vez que le estaban martillando, bueno, en la vestidura del sumo sacerdote tenía hilos de oro. ¿Cómo hicieron los hilos de oro? Agarraron oro, martillarlo, hacerlo delgadito, delgadito, hasta sacar un hilo. Eso tiene un significado. El martilleo tiene un significado. Y ya lo expliqué cuando estuve hablando de la menorá, de que la palabra de Dios es un martillo. Nos martillea, nos va formando, nos va moldeando. Entonces, este propiciatorio era martillar. Entonces, cada vez que lo iban martillando, se iba deformando el oro, iban subiendo las alas de los querubines. En el hueco, en ese bloque de oro, ¿qué es lo que se iba haciendo? Se iba haciendo un hoyo, se iba haciendo un hueco. Ese hueco tiene un nombre. O sea, hay un nombre para hablar de ese hueco. Y hablas del poder. ¿Cuál es el nombre? Ahorita les voy a decir. Miren,
Es que como es un tema tan enorme, quisiera cerrar solamente con un principio hoy. Y quisiera agarrar de ejemplo a Jacob. Es un poder que es un hueco. Ubican cuando dice la palabra de Dios, y guárdame en el hueco de tu mano, o en el hueco de la mano de Dios. Sí. ¿Cuál es la palabra para hueco? La palabra en hebreo es kaf. Es una palabra en hebreo que es kaf, que quiere decir hueco, que quiere decir la palma de la mano. La palma de la mano es porque realmente nuestra mano, lo natural, no es que la tengamos estirada, sino que hay un hueco aquí, ¿no? En la planta de nuestros pies también hay un hueco. Ese es kaf. En el suyo también. No, es que dice que en el de ella no, porque trae un problema en el pie, pero sí lo sabe. Esta palabra en hebreo kaf habla sobre un poder de Dios. O sea, esta palabra kaf quiere decir poder. Ahorita les voy a decir dónde está esa palabra. Pero, por ejemplo, kaf, aquí lo tengo. Les voy a dar el significado. Dice, hueco de la mano o palma. Dice que también así puede ser la pata de un animal. Por ejemplo, de un becerro, ubican que tienen las patas hendidas, que las tienen hueco, pero abajo hay un hueco. Ese hueco es lo que se llama kaf. Realmente no es la mano, sino es un hueco, que es un poder que hay ahí. Quiere decir también la planta del pie, quiere decir como el hueco de un tazón de un plato, lo hondo, o sea, el hueco, o sea, un plato para sopa, ¿no? ¿Saben también qué quiere decir esta palabra kaf? Quiere decir las hojas de una palmera. ¿Ubican la palmera cómo hace el hueco? Ok. Conecten todo esto con lo que les voy a dar ahorita. También quiere decir curvar, abatir, adorar, caer, inclinar, oprimir. También quiere decir poder, quiere decir cucharón, quiere decir encaje. Apunten esa palabra, encaje con mayúsculas, porque hoy vamos a ver esta palabra, encaje. Quiere decir garra, mano, nube, pata, pisada, planta, poder, y quiere decir esta parte de curvear. Entonces, la instrucción que da Dios al momento de estar martillando, el oro se iba deformando. Las personas que lo estaban haciendo, Dios puso su espíritu para que fueran artistas y podían labrar todo esto. Entonces, iban haciendo esta curva, iban haciendo este hueco en donde estaba la presencia de Dios ahí, y de ahí él hablaba. Ahí estaba su poder, ¿no? Si les digo que es poder y que es el encaje, vamos a Génesis 32. Y esta palabra está aquí. Génesis 32. Génesis es los primeritos. 25. Sí, mejor es, no lo revisen ahí, nada más escúchenlo, sí, como que porque también encontrarlo es complicado al principio. Aquí es donde Jacob regresa a su tierra, estuvo con su tío Labán 21 años y ahí adquirió esposas, regresa con sus hijos a Canaán y dice que se iba a encontrar con su hermano Esaú, que lo quería matar, ¿no? 32, 35, ¿no? 32, 22. 22. Pero donde está lo que quiero es en el 25. Pero voy a empezar desde el 22. Jacob iba a regresar y había una promesa de su hermano Esaú
de su gemelo, de que cuando él regresaba lo iba a matar. Entonces Jacob tenía miedo, tenía ese sentimiento de decir, híjole, voy a regresar, ¿por qué estaba regresando a Canaán? Porque Dios le dijo, ya regrésate a la tierra prometida, porque de ahí es donde salen las 12 tribus de Jacob, y de ahí es donde el pueblo de Israel iba a gobernar esa tierra, ¿no? Dice, ya regrésate. Entonces, Jacob tenía miedo. Dice, ¿cómo? Pero es que mi hermano me va a matar. Entonces, iba con sus esposas, con sus hijos, con su ganado, y le mandó ofrendas, le mandó rebaños de regalo al hermano, a ver si apaciguaba el enojo, ¿no? Pero antes de verlo, pasa esta situación aquí en el versículo 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es cuando dicen que Jacob luchó con el ángel de Jehová, ¿no? Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Se acuerdan que Jacob rengueaba? Porque dice que tocó el encaje, el hueco de su muslo. Es una parte del cuerpo en donde está, ¿cuál es el fémur? Y con nuestra, que es La cadera. la cadera. Hay un hueco ahí que hace que Dios lo que hizo es que lo dañó, dice que le pegó. Entonces, como que se zafó y ya no podía, y ya no podía caminar bien. Y él rengueaba. De ahí a toda su vida, Jacob estuvo rengueando. Entonces, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo, en el hueco. Es esta palabra kaf. Y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, ¿no? Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Había un poder aquí en este encaje. Si Jacob tenía miedo de ver a su hermano y tenía que ver a su hermano, Jacob separó su campamento en 2. Mandó de frente a la esposa con la sierva que no amaba tanto, y a la que amaba más la mandó atrás. Dice, por si mi hermano me va a atacar, pues que se entretenga con la que no quiero tanto, que era Lea, ¿no? Dice, y a la que sí amo, puedo escapar con ella. O sea, es lo que él estaba pensando en su estrategia. Por eso separó los campamentos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando le daña ese encaje, ese hueco, ese muslo? Ya no puedes ni correr. No te queda otra más que ver a tu hermano. Y esa experiencia donde tiene esa lucha con el ángel, él aprendió muchísimo. Era Jesucristo en persona con el cual él estaba peleando. Le daña esto. ¿Y qué es lo que, si estás dañado y no puedes caminar bien, qué es lo que pasa en tu cuerpo naturalmente? Se curvea. Esta palabra kaf, este poder kaf, este hueco, así como los querubines hacían esta curva, ¿qué es lo que hizo en el cuerpo de Jacob? Dios lo curvió. Si tu orgullo no te deja alabarme, yo voy a dañar esa parte, ese poder tuyo de estar erguido, ese poder tuyo de estar con el orgullo erguido y que todavía puedes escapar, pero no vas a escapar de mi voluntad. Entonces, ahora, la palabra kaf es una letra del hebreo, que es una C. Así. Curva. Esa es la palabra kaf. Esta C curva es la hoja de una palmera. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que nosotros obtengamos su poder. Al momento de nosotros inclinarnos a Él, de inclinar nuestro orgullo, de inclinar nuestra voluntad, vamos a tener poder para vencer todas nuestras batallas.
porque él tenía una batalla enfrente, que era su hermano, que él estaba muerto de miedo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob antes de ver a su hermano? ¿Alguien lo recuerda? Fue con su mamá, ¿no? Hizo algo, no, Jacob, ¿qué hizo antes? antes de ver a Esaú, ¿qué fue lo que hizo? ¿Alguien lo Que recuerda? juntó todos sus bienes y todo eso, que hizo lo de los campamentos. No, Se inclinaba. se arrodilló. Muy bien, Luis. Cuando llegó con el hermano. Antes de ver a su hermano, sí. de ir con él, Sí, dice que inclinaba. él caminaba, se arrodillaba y se inclinaba a su hermano, dice que lo hizo 7 veces antes de llegar con su hermano, porque lo vio a lo lejos. Dice que su hermano venía con 400 personas. O sea, ¿vas a ver a tu hermano con 400 personas? No. O sea, es porque va a haber fiestas y te voy a saludar muy bien, ¿no? Él se arrodilla ante su hermano antes de llegar con él 7 veces. ¿El 7 a qué se refiere? La perfección. ¿Qué es lo que hizo él hacer la reverencia? Hubo humildad perfecta. Su orgullo desapareció. Muchas veces es lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con orgullo erguidos? ¿O vamos a reaccionar con alabanza y nos vamos a rendir a la voluntad de Dios? Es lo que dice aquí. Por eso Dios nos mete en circunstancias difíciles, pero si seguimos confiando en nuestro orgullo, no va a funcionar la cosa. No vamos a salir de eso, estarnos quejando, de eso de estar sufriendo. Cuando aceptemos la voluntad de Dios y lo alabemos y nos inclinemos como la hoja de una palmera, como estas alas de los querubines que hacía este hueco, cuando nos estamos inclinando a Él, recibimos ese poder Kaf. Dios tiene diferentes tipos de poderes para manifestar la palabra poder en la Biblia. Dios usa muchas palabras en hebreo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les hablé de la fuerza Koach? Del poder Gebura. O sea, hay muchos tipos de poderes que son para diferentes tipos de batallas. Este K es al nivel de la cabeza. Es un poder sobrenatural, es un poder muy especial que vas a vencer muchas batallas con la ayuda de Dios, dándole honra, alabanza y gloria solamente a Él, quitando nuestro orgullo de nosotros, ¿no? Para que nosotros nos inclinemos. Y Dios va a poner circunstancias en donde nosotros nos vamos a inclinar a Él, sí o sí. ¿Se dan cuenta? O por las buenas. Una simple palabra tocó el encaje. ¿Cuándo habían escuchado esto que les había dicho de Jacob? Lo que les dije hoy. La palabra de Dios es viva. Y entonces tiene profundidades, tiene alturas, anchuras, larguras. Tiene un mundo de enseñanza, ¿no? ¿Quieren que les enseñe en el Nuevo Testamento un pasaje que Jesús les dijo y que la gente a la fecha no lo entiende? Y si buscan alguna prédica en internet sobre esto que les voy a hablar hoy, no van a encontrar ninguna prédica. ¿Quién sabe? O el próximo martes. Hasta hoy no. ¿Quieren saberlo hoy o hasta el próximo martes? Estamos en... Hoy lo vamos a ver. Hoy. Lucas. Sí. Lucas 9. ¿Por qué la Biblia tenemos que verla del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no vamos a entender cosas si no entendemos cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahorita en Lucas 9, Jesús les dice algo aquí bien raro. 9:58. Lucas 9:58. ¿Dónde me encuentro? Le dijo Jesús. Aquí yo tengo en el 57, dice, los que querían seguir a Jesús. Entonces, aquí está muy importante. Una vez que tú tienes un contacto con Dios y que tienes una relación con Él, tú dices, yo quiero permanecer en tu presencia. Señor Jesús, yo te quiero seguir. Y entonces aquí le preguntan. Dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré
a donde quiera que vayas. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, yo voy a seguirte y yo voy a morir contigo? Dijo, no, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, ¿no? Y aquí estaba él diciendo, a donde quiera que vaya yo te voy a seguir. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que es todo aquel que va en arado y está volteando para atrás. Para que tú hagas un arado, hablando el tema de campo, ya no lo hacen así porque ya lo hacen tractores, pero donde todavía hay campesinos que hacen eso, cuando están haciendo el arado, nunca van a voltear para atrás. El tema es concentrarse enfrente. Los bueyes que van enfrente nunca van a voltear hacia atrás de ver que si voy bien o no, o voy mal. Ellos van enfrente. Saben cómo arar, saben ir hacia el frente. No puedes estar volteando hacia atrás. Aquí una parte sencilla, podemos explicarlo en que una vez que eres salvo, que conoces a Jesús, pues no puedes regresar a tu vida anterior. Esa es la parte superficial de esto y está fácil de entender. Les voy a explicar algo más interesante. Cuando dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Mucha gente dice, es que aquí está comprobado que Jesús era pobre. No tenía casa. No tenía dónde vivir. Ok, está bien. Si era pobre, este no es el ejemplo para que era pobre, sino es la ofrenda que lleva María y José al santuario, que usan los palominos, que usan unas aves. ¿Por qué? Ahí se podía, depende de la ofrenda que la gente llevaba, era el nivel económico que tenía. Pero esto no es porque Jesús era pobre. ¿A qué se está refiriendo? Mucha gente decía, es que como iba a ir predicando 3 años y medio, no había un hogar donde estuviera él fijo. No creo que estuviera diciendo esto. Como que tú no te puedes esconder como por tu conciencia, o sea, de que se pueden como esconder en sus guaridas o en sus nidos, pero los humanos no. Vas bien, porque estás agarrando a las Del zorras que hueco, tienen ajá. guarida y a las aves que tienen nido. Una guarida de una zorra puede ser una cueva, Ujú, ¿no? ujú. O puede ser en la tierra, ¿qué hacen? Un hueco, Hacen un hueco. ¿Un nido qué es? un hueco. Un hueco. Esa palabra kaf, ese hueco kaf, ese poder kaf, ¿realmente qué representa? Para la zorra, su hogar representa su seguridad. Un nido para diferente tipo de ave, hay miles tipos de nidos. O sea, puedes ver a las aves qué tipo de nidos hay, y hay 1000 tipos de nidos y están padrísimos. ¿Cómo es que ellos tienen eso? Es un hueco, es su seguridad, es ese hogar, es esa parte de estar en paz, ¿no? Donde se protege. Dice, pero el Hijo del Hombre, está hijo con H mayúscula, hombre con H mayúscula. Quiere decir que está hablando de él. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. Tiene que ver con el tabernáculo, tiene que ver de la cabeza, tiene que ver su autoridad. Dice, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos un templo. Dice, el Hijo del Hombre no ha encontrado en el hombre donde haga su morada, donde se sienta seguro, donde él pueda recostarse, donde Jesús pueda estar y que recueste su cabeza y esté tranquilo en alguien como yo, en la condición en la que me encuentro. Sígueme. ¿Qué es? Formar esa parte de ese hueco de los querubines
del propiciatorio, en donde Él pueda recostar y Él pueda estar tranquilo, donde nosotros seamos un hogar seguro, en donde, ¿se acuerdan cuando dicen que las semillas, que es la palabra de Dios, dice que vienen las aves y las roban? Cuando viene su verdad, ¿quién es la verdad? Es Jesús. Cuando viene la palabra de Dios en nosotros, si nosotros tenemos dudas, si nosotros no estamos conectados con Dios, no vamos y le preguntamos a Dios, vienen estas aves del enemigo y nos roban esas semillas de verdad. Y entonces ya no caen en buena tierra y ya no hay fruto en nosotros, ¿no? Entonces dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no hay ese hueco, no hay ese poder. Todavía sigues en tu orgullo, todavía sigues haciendo tu voluntad. ¿Sí? Las semillas son para hacer mermelada, ¿Cómo? ¿Semillas qué? ¿no? ¿Las semillas qué? Son para hacer mermelada. ¿Cómo? ¿Para hacer un Edén? Las semillas. Sí, claro, pues es para dar fruto. crezcan, Ese es tu pues, huerto, ajá. aquí en tu corazón. Dan fruto. Y hay que dar 12 frutos. Ya los expliqué, los 12 frutos. Ahora dice, sígueme. ¿Dónde debe de estar nuestra mirada? Si dice que seguimos a Jesús y Jesús dejó aquí unas huellas, ¿de qué está hablando? ¿Qué estamos siguiendo? Tus pasos. ¿Qué hay en sus pies? Ese hueco, Kaf. Nuestros ojos deben estar en su poder, en su voluntad y no perder esa línea en que obtengamos ese poder Kaf en nosotros, ese hueco, ese de que nosotros nos inclinemos, que no perdamos su voluntad en nuestras vidas. Esa es la forma de cómo seguir a Jesús. Y por eso viene una serie de que dice, no, tengo que ir a enterrar a mi padre, tengo que ir a hacer esto. Están primero las cosas que yo quiero hacer y no te estoy poniendo a ti como lo primero. Ahí no va a haber poder. Entonces dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre el reino de Dios y tener vida eterna. El que seamos salvos es tener a Jesús en nuestro corazón y ya estamos en los nuevos cielos, estamos en el atrio. Pero el reino de Dios es estar sentados a la diestra del Padre, llegar a ese trono, a ese donde está ese hueco, donde está esa casa, donde está ese hogar. El nosotros estar en ese hogar, en esa casa, nos da seguridad, nos da tranquilidad. Si estamos a nivel del atrio, si estamos a nivel del lugar santo, no hay tranquilidad en nosotros. Debemos adquirir este hueco, este poder para poder inclinarnos independientemente en qué circunstancia estemos viviendo y darle honra y gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Y ahí es como cuando nosotros estamos alabando a Dios y nos estamos inclinando y le estamos dando gracias por lo que está pasando en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, y le estamos dando gracias, hagan de cuenta que se están metiendo en una casa, en un hogar, en un nido, en una habitación donde vas a estar seguro y vas a vencer tus batallas. ¿Cómo ven? Hermoso. Desde una partecita de lo que es, hay muchas partes donde aparece esta palabra Kaf, este hueco Kaf, que quiero darle los ejemplos de qué significa este propiciatorio, qué significa esto, cómo me va a ayudar a vencer estas batallas, a vencer todo esto que Dios me está poniendo como pruebas, cómo estar en paz. ¿Por qué hay inestabilidad en mí? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay queja? ¿Por qué hay amargura? ¿Cómo puedo estar en comunión con Dios? ¿Cómo puedo sentirme protegido? Es con esta fuerza acá. ¿Sí? Bueno, voy a cortar video y me quedo un ratito con ustedes si tienen alguna duda.